Bueno, ahora vamos a hablar de pancreatitis. La pancreatitis es una de las enfermedades más frecuentes cuando estamos hablando de páncreas exocrino. Y bueno, saberla identificar a través de las pruebas de laboratorio es fundamental, es importante porque la pancreatitis en general se puede considerar como una enfermedad con una alta mortalidad. Eh, la pancreatitis se ha clasificado como aguda y crónica. Estas dos tienen características específicas particulares que las hace totalmente diferentes en la cuestión de signos clínicos, de diagnóstico, de alteraciones al laboratorio. Es muy importante saber hacer la clasificación porque pues de eso depende también el pronóstico, de eso depende eh, la terapia que se va a utilizar. Entonces, la pancreatitis aguda, estamos hablando de una inflamación pancreática de presentación súbita. Y la pancreatitis crónica, una afección inflamatoria continua que se caracteriza por alteraciones morfológicas irreversibles y deterioro en la función. En realidad y en términos generales, cuando hablamos de pancreatitis aguda, estamos hablando de un proceso inflamatorio sistémico y de pancreatitis crónica suele ser localizado y ahí los cambios van a estar más bien asociados a problemas de mala digestión más que de un proceso inflamatorio sistémico. En realidad en esta presentación nos vamos a enfocar más en pancreatitis aguda, que es de igual forma mucho más frecuente y más grave y de peor pronóstico que la pancreatitis crónica. Entonces, finalmente podríamos considerar que la pancreatitis se desarrolla cuando existe una activación intraglandular de las enzimas digestivas con la resultante autodigestión pancreática. Es decir, como si recordamos en la parte de fisiología, las enzimas pancreáticas se encuentran dentro de zimógenos y estos zimógenos se tienen que activar a nivel de intestino, a nivel de duodeno. Y entonces ahí una vez activos participan en la digestión. Sin embargo, si estas enzimas se activan dentro de la glándula, pues desde luego nos van a ocasionar lesión celular importante. Y además de estas enzimas activas pueden también viajar por el torrente sanguíneo y causarnos lesión en otras células distantes al páncreas. De ahí que esto sea un proceso inflamatorio severo y sistémico también. Bueno, así es más o menos como se podría ver un páncreas que está aumentado de tamaño, en donde vemos también algunas zonas de hemorragia, eh, edema, tiene un aspecto edematoso y esto sería lo macroscópicamente más asociado a una pancreatitis aguda. Otro hallazgo también que se suele ver en pancreatitis aguda es esta acumulación, estas placas amarillentas, blanquecinas, que corresponden a necrosis de la grasa. Y estas acumulaciones son justamente depósitos de calcio. Esto se le conoce también como saponificación de las grasas. Y aquí hay secuestro de calcio. De ahí también que en pancreatitis podamos encontrar hipocalcemia. Existen ciertas etiologías, pero más que etiologías, creo que es más correcto llamarlas factores predisponentes o factores de riesgo a presentar pancreatitis. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas pudieran llegar a estar presente en determinadas patologías o alteraciones y no necesariamente el animal va a presentar pancreatitis. Entonces no son etiologías directas, simplemente son factores de riesgo que pueden hacer a un animal más susceptible a la pancreatitis. Entonces tenemos las causas nutricionales como obesidad, dietas ricas en grasa o en general metabolismo anormal de lípidos, es decir, perros obesos que han consumido dietas o que consumen dietas ricas en grasa pueden estar predispuestos a la pancreatitis. Se cree que los triglicéridos se convierten en ácidos grasos libres y los ácidos grasos libres eventualmente anormales pueden ocasionar cierto grado de lesión celular. En el caso de la isquemia, es decir, hipoperfusión sanguínea hacia el órgano, la isquemia en realidad puede afectar a cualquier órgano, pero el páncreas pues es uno de ellos que puede tener también susceptibilidad a esto. Entonces puede suceder, por ejemplo, en hipovolemia, una hipovolemia severa va a traer isquemia generalizada, o en coagulación intravascular diseminada puede haber también fibrinolisis
activa, puede haber trombosis, y esta trombosis, muchos de estos pequeños coágulos pueden desprenderse del endotelio y dirigirse hacia diferentes vasos sanguíneos en varios órganos, producir isquemia y necrosis. Muchos fármacos pueden inducir hiperactividad de las enzimas pancreáticas, y dada esta hiperactividad las enzimas se pueden activar intraglandularmente. Entonces, como asparaginasas, atriopina, quimioterapéuticos, corticosteroides, estrógenos, tetraciclinas y otros más. Sin embargo, por ejemplo, los corticosteroides se usan frecuentemente. Obstrucción de conductos, porque en reflujo puede irse las enzimas activas hacia páncreas y entonces causar la lesión pancreática, por ejemplo, en neoplasias, en colelitos, en parásitos. Entonces, una colestasis principalmente posehepática puede ser un factor de riesgo también. Reflujo duodenal, lo mismo en reflujo duodenal, las enzimas activas que están en duodeno se regresan por la papila duodenal y entonces se van hacia páncreas. Y otras posibilidades también se han descrito traumatismos, traumatismo abdominal, una lesión directa al páncreas, la hipercalcemia que puede originar y también hiperactividad de las enzimas pancreáticas o en general alguna enfermedad del tracto biliar. Entonces, bueno, estos son algunos de los factores que tendrían que considerarse. Dentro de la fisiopatología, en general se trata de un proceso inflamatorio. Entonces tenemos aquí un factor etiológico, cualquiera de los anteriores ya mencionados, que al final va a repercutir en una lesión pancreática. Regularmente la tripsina es de las primeras enzimas que se pueden activar. Aquí estamos hablando de una activación intraglandular y después de la tripsina pues se activan el resto de los simógenos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Por ejemplo, activación de la eliastasa, y la eliastasa es una de las enzimas que va a afectar principalmente a la pared vascular, entonces va a haber daño vascular, cierto grado de vasculitis y después todas las consecuencias de vasculitis. Producción de especies reactivas de oxígeno como anión superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, y en general las especies reactivas de oxígeno causan lesión celular por diferentes mecanismos, ya sea lipoperoxidación de las membranas, pueden afectar también a el citoesqueleto, pueden afectar al material nuclear. Entonces son diferentes los sitios o los lugares blancos en donde se puede ver afectada la célula. Activación del complemento, y hay algunos factores del complemento que son importantes quimiotácticos que a- van a inducir el reclutamiento o la acumulación de leucocitos. Además de que el complemento pues es esta serie de proteínas, parte del sistema inmune, que también puede causar cierto grado de lesión celular. La activación del factor 12, y el factor 12 forma parte de la vía de la cascada de la coagulación, particularmente de la vía intrínseca. Entonces, a partir de aquí se activa la cascada de la coagulación, que va a culminar en la síntesis, entre otras cosas, de plasmina, o sea, fibrina. El objetivo de la cascada de la coagulación es formar fibrina, y con la fibrina darle estabilidad al tapón hemostático secundario, pero posteriormente algunos activadores del plasminógeno convierten el plasminógeno en plasmina, y la plasmina a su vez puede también activar algunas proteínas del complemento. Por otro lado también activándose el factor 12 se activa la cascada de las cininas, que va a terminar produciendo bradicinina, que es una amina vasoactiva que va a inducir otra vez incremento en la permeabilidad vascular. En general, pues, ¿cuáles son los efectos de todo esto? Acumulación de leucocitos, y junto con los leucocitos pues va a haber todavía más daño tisular y celular, y va a corresponder a las características histopatológicas, la acumulación de linfocitos, perdón, neutrófilos
y de macrófagos. Va a haber activación del endotelio, incremento en la permeabilidad vascular, edema, inflamación, que es lo más característico de esto, el proceso inflamatorio, microtrombosis por lesión vascular, hemorragia, necrosis por la isquemia y desde luego que una lista más de factores proinflamatorios como interleucinas 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, bueno, que participan en, en todo este proceso inflamatorio que me va a llevar finalmente a pancreatitis. Bueno, otra forma de ver la fisiopatología de la pancreatitis también, pues es relacionado a lo que te puede inducir o producir las, pues las diferentes enzimas, ¿no? Que son las que se están activando. Por ejemplo, la fosfolipasa A2, que te ocasiona hidrólisis de fosfolípidos y con esto, pues, parte también de la cascada del ácido araquidónico y con esto se liberan también, por ejemplo, prostaglandinas, tromboxanos que van a inducir a su vez también incrementan la permeabilidad vascular, son moléculas proinflamatorias también. Entonces, hidrólisis de fosfolípidos, liberación de ciertas sustancias tóxicas, por ejemplo, el factor depresor del miocardio, que también puede ser una de las causas de muerte, en este caso en pancreatitis, produciéndonos arritmias cardíacas. Se produce gracias a la fosfolipasa A2, así como desmielinización. Lipasa y colipasa, hidrólisis de las grasas, y esto es lo que me causa la necrosis hipocalcemia y el secuestro del calcio. Tripsina, activación de proteasas, es proteolítica, por lo tanto, como ya vimos anteriormente, es la que va a participar en el inicio de la activación de la cascada de la coagulación también de la que va a culminar en la fibrinolisis también, entre otras cosas por el estímulo a la activación de la plasmina. Calicreína genera cinina y la cinina a su vez es también una amina vasoactiva que me va a ocasionar vasodilatación y edema. Calicreína eleastasa, degradación de eleastina en las paredes vasculares, entonces lesión vascular, vasculitis, edema y hemorragia, quimiotripsina, generación de radicales libres, que ya vimos cuáles son y cómo causan lesión a la célula, cininas, ya lo comenté, y complemento, tanto daña la membrana celular como es un factor quimiotáctico, ¿no? El complemento es un factor quimiotáctico importante, entre otros, porque desde luego que no es el único. ¿Cuáles son los signos clínicos que presentan animales con o perros con pancreatitis? Ese es uno de los problemas a veces con el diagnóstico de esta enfermedad, que los signos clínicos en realidad van a ser muy variables y depende de muchas cosas. Depende del tipo de complicaciones sistémicas que se puedan encontrar y pues obviamente va a depender también de la gravedad del problema, ¿no? Hay pancreatitis que son subclínicas, en donde pues en realidad las manifestaciones son sutiles y otras que son muy claras y muy evidentes. Pero en general se sabe o se conoce que los cambios no siempre son tan específicos, ¿no? Entonces aquí los tenemos: depresión, anorexia, letargia, vómito, diarrea, dolor abdominal, deshidratación, fiebre. Quizá a los que más se le pone atención o los más frecuentes va a ser dolor abdominal y vómito intermitente, ¿no? La combinación de estos dos signos clínicos tendría que hacernos sospechar de pancreatitis, vómito y dolor abdominal. Dos como de los más importantes. Bueno, se ha descrito también, yo particularmente no me ha tocado ver esto, pero se ha descrito esta postura que le llaman postura de rezo, que se asocia a dolor abdominal. Es decir, el dolor abdominal es una de las características en estos casos de pancreatitis. Entonces les decía, los signos clínicos son variables y depende de estas complicaciones sistémicas que son las que ahorita vamos a revisar. Entonces, el animal puede tener deshidratación, dado que, les decía, es un vómito persistente. Puede tener diarrea también, pero más vómito. Entonces hay deshidratación. Hay ictericia, puede haber ictericia porque algunas de las etiologías, como veíamos, están relacionadas con daño
en el árbol biliar, con obstrucción biliar, con colestasis, por neoplasias o por colelitos o por colecistitis. Entonces, eso finalmente, esa colestasis posthepática puede generarme, además de la pancreatitis, pues ictericia, hiperbilirrubinemia o lesión hepática directamente, ¿no? También estas enzimas activas se pueden ir por reflujo hacia hígado y generarme también lesión hepatocelular. Disnea, puede haber edema pulmonar por la liberación de estas enzimas que no nada más les decía el proceso inflamatorio o la liberación de las enzimas va a ser ahí a nivel local, sino también a nivel sistémico, y a nivel sistémico puede inducirme lesión en vasos sanguíneos, vasculitis, incremento en la permeabilidad vascular, entonces puede haber edema. Arritmias cardíacas por la producción del factor depresor del miocardio, anormalidades en la coagulación. Esto puede llegar hasta coagulación intravascular diseminada, que pues siempre el inicio de esta anormalidad va a ser la lesión endotelial, la lesión vascular, y ya después todas las complicaciones que vimos en la parte de hemostasia, ¿no? Primero el estado de hipercoagulabilidad y una vez que se consumen plaquetas y factores de la coagulación, el estado de hipocoagulabilidad y bueno, esto ya es una situación grave y de mal pronóstico cuando la pancreatitis se acompaña de coagulación intravascular diseminada. Puede haber peritonitis porque estas enzimas pancreáticas se liberan también en cavidad abdominal y ahí pueden generar una peritonitis regularmente química, ¿no? Diabetes mellitus en estas pancreatitis que son masivas, severas, necróticas, hemorrágicas, pues obviamente no nada más se va a ver afectada la parte exocrina del páncreas, sino también la parte endocrina, los islotes pancreáticos. Entonces puede disminuir la síntesis de insulina y por lo tanto presentar como complicación diabetes mellitus. Complicaciones renales en donde lo más frecuente en realidad es la hiperazotemia prerrenal por deshidratación, pero bueno, esto puede llegar a convertirse también en un daño renal, eh, regularmente daño renal agudo por hipovolemia. Diarrea, alteraciones en motilidad intestinal. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los cambios que vamos a observar en las pruebas de rutina de laboratorio? Me refiero a principalmente hemograma y bioquímica. En realidad aquí también los cambios no son específicos ni tampoco son necesariamente diagnósticos. Siempre va a ser la unión o la combinación de diferentes alteraciones que puedan llegar a sugerir la enfermedad en unión con los signos clínicos. Eh, porque son muy variables. En realidad, el intervalo de presentación o el rango de presentación de cambios en patología clínica pueden ser muy variables y de qué depende, pues también de las complicaciones sistémicas, ¿no? Entonces, no hay nada específico. En el hemograma, pues si está deshidratado puede presentar eh, eritrocitosis relativa, puede presentar anemia no regenerativa si a veces la pancreatitis es consecuencia de alguna otra patología concomitante. En el leucograma puede ser lo que sea. Puede ser leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda por un proceso inflamatorio típico, pero puede ser leucopenia, neutropenia, desviación a la izquierda, presencia de neutrófilos tóxicos, si este proceso inflamatorio es severo y hay una gran demanda de neutrófilos, pues se puede ir más bien hacia neutropenia, o puede haber simplemente un leucograma de estrés dado por leucocitosis, neutrofilia y linfopenia, a la mejor monocitosis y neutrófilos hipersegmentados. Entonces no hay nada específico que pudiéramos encontrar en un hemograma. Simplemente me va a ayudar para poder establecer mejor el estado general de salud del animal y desde luego la gravedad, ¿no? Y el pronóstico. El plasma se puede encontrar lipémico y la lipemia también está dada a veces por la condición corporal, a veces por la dieta específica que están recibiendo los animales rica en grasa, por supuesto antes de presentar la pancreatitis. A veces la lipemia también se puede dar por la liberación en cavidad abdominal de estas enzimas como lipasa o colipasa que pueden generar degradación de lípidos. Y también puede haber ictericia o por colestasis o por daño hepatocelular.
En una bioquímica sanguínea dependerá otra vez de las complicaciones sistémicas. Para aquellos casos en donde la pancreatitis pueda venir acompañada de diabetes mellitus, pues desde luego que podría haber hiperglucemia, ¿no? Un buen porcentaje de animales puede llegar a presentar la hiperglucemia. Ahora, si no fuera por la diabetes mellitus, el estrés puede jugar también un papel importante, ya sea las catecolaminas o los corticosteroides pueden inducir también hiperglucemia. La hipocalcemia es un hallazgo que se puede encontrar hasta en el 50% de los casos. No, desde luego que no es tampoco totalmente diagnóstico. Habría que descartar otras causas de hipocalcemia, pero en conjunto con otros analitos se puede considerar. Esto se da por secuestro de calcio, ya lo habíamos comentado, por la saponificación de las grasas en los casos de esteatitis necrótica. Hipercolesterolemia, a veces hipertrigliceridemia, en general hiperlipemia, y está asociado a las mismas causas que les comentaba para lipemia. Hiperazotemia, que puede ser prerrenal, va a ser la más frecuente porque si un signo clínico, digamos, eh, persistente o constante es la deshidratación, porque el vómito también es de las características más frecuentes también de la pancreatitis. Entonces, si hay deshidratación, puede haber cierto grado de hipovolemia, disminución en el flujo sanguíneo renal, por lo tanto disminución en la tasa de filtrado glomerular y se puede acumular algunos compuestos como urea y creatinina, pero en este caso sería prerrenal y la renal es menos frecuente, pero se puede dar también. Desde luego que puede haber alteración en la integridad hepatocelular, por lo tanto incremento de enzimas como ALT y AST. Si hay colestasis, pues esto tiene que estar acompañado de hiperbilirrubinemia e incremento de fosfatasa alcalina. Y otra vez, porque la colestasis finalmente puede ser uno de los factores de riesgo para pancreatitis, aunque también puede ser que el inicio sea pancreatitis y al ocasionarme daño hepatocelular, pues me ocasione también obstrucción de canalículos biliares y que esta colestasis, más que ser de origen posthepático, sea hepático o intrahepático. Bueno, ¿cuáles son los analitos que, entre comillas, pudieran llegar a ser pues más específico de páncreas? Empezaríamos con amilasa. Eh, la amilasa, el problema un poco que tiene es que no es tan específica para páncreas. Se puede encontrar isoenzimas tanto en hígado como en intestino delgado. Y entonces esto puede llegar a confundir un poco el diagnóstico. Es decir, no todos los incrementos, no todas las hiperamilasemias necesariamente están asociadas a pancreatitis. En general, la función de la amilasa es hidrolizar a los carbohidratos y algo importante que tenemos que considerar para efectos de interpretación es que la amilasa se filtra en glomérulos y puede ser reabsorbida e inactivada por el epitelio tubular renal, o sea, la eliminación de la amilasa depende también de una adecuada función renal. Ahora sí, ¿cuáles son las causas de hiperamilasemia? Lo primero que tendríamos que ver o saber o poner atención cuando veamos una hiperamilasemia es ver si tiene o no disminución en la función renal o si pueda tener cierto grado de disminución en la tasa de filtrado glomerular. Aunque esto no sea necesariamente mmm, relacionado a insuficiencia renal. Entonces, se cree que por un problema renal puede haber incrementos de 2 a 3 veces el valor máximo de referencia. Es decir, si tenemos un valor de 1100, pues podríamos encontrar hasta 3300, por decir algo, de hiperamilasemia y podríamos considerar que esto es asociado a insuficiencia renal o a la disminución en la tasa de filtrado glomerular en esos casos. Si no tengo evidencia de esto en urea y creatinina, pudiera tener mayor relevancia la hiperamilasemia. Ya cuando la hiperamilasemia es arriba de 3 veces, pues hay una mucho mayor sospecha de la posibilidad de pancreatitis. Pero la verdad es que ni la amilasa ni la lipasa medidas bajo esta técnica bioquímica rutinaria que es espectrofotometría tiene tanta sensibilidad y especificidad.
a lo mejor y en un futuro y con nuevas técnicas diagnósticas, tanto la amilasa como la lipasa por espectrofotometría pierdan por cierto interés, ¿no? Cierta utilidad para el diagnóstico, pero bueno, por lo mientras todavía se usa de rutina. Bueno, entonces, cuando hay degeneración de células acinales u obstrucción de conductos, eh, pancreatitis, pues como tal esperaríamos estos incrementos de amilasa. Pero fíjense, la sensibilidad es del 32 al 73%, en realidad es una sensibilidad baja. Recuerden que la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar animales enfermos. Entonces, imagínense que de 70 animales enfermos solamente detecta 32, pues es poco en realidad, ¿no? Es muy amplio el valor de 32 a 73. Y estos son los datos más actualizados que he podido obtener de sensibilidad. Eh, este es el problema, que muchas veces los resultados, pues, es decir, un resultado de amilasa normal no te excluye eh, en la pancreatitis, ¿no? Un resultado positivo no necesariamente te confirma que es pancreatitis. De eso se trata la baja sensibilidad y la baja especificidad de este analito. Eh, el pico de incrementos después del daño acinar pancreático es de 12 a 48 horas y regresa entre 8 y 14 días. La lipasa puede ayudar, aunque tampoco tiene mucha sensibilidad y especificidad, puede llegar a ayudar la lipasa porque a veces pues los tiempos de vida media son diferentes y si no está incrementada uno, está incrementada otra. En gatos no ayuda menos todavía estas enzimas. Entonces poco sensible y poco específica. Ahora, también puede incrementarse por problemas intestinales, particularmente cuando están relacionados a obstrucciones. Puede incrementarse la amilasa al grado de llegar a confundir el diagnóstico. Y también en problemas hepatobiliares, aunque esto particularmente yo lo he visto con muy poca frecuencia y nunca puedes garantizar que en realidad viene de hígado, ¿no? La lipasa tiene isoenzimas en páncreas y en mucosa gástrica, por lo menos ya no está la isoenzima intestinal, e hidroliza triglicéridos y esto pues en apoyo también con la bilis, ¿no? Esa es la función de la lipasa a nivel intestinal. ¿Cuáles son las causas de hiperamilasemia? Eh, bueno, si es arriba de 3 veces el valor de referencia, ya tenemos mucha mayor posibilidad o sospecha de pancreatitis. Aquí el aumento se da a las 24 horas y el pico máximo de 2 a 5 días. La sensibilidad sigue siendo baja, quizá un poquito más alta en el valor mínimo de sensibilidad, comparándolo con la amilasa, quizá un poquito más alta, pero sigue siendo baja, de 41 a 69%. Lo ideal en una prueba diagnóstica es que por lo menos tenga arriba el 85% de sensibilidad y especificidad. De otro modo sería muy poco y la utilidad y confiabilidad de la prueba pues estaría en duda. Aquí la enfermedad renal también es un factor que influye en la hiperamilasemia y que se tiene que considerar. Los corticosteroides son también un factor de falsos incrementos y entonces gastritis, peritonitis, problemas intestinales, pero gástricos principalmente, pueden incrementar la lipasa. Entonces no es tan sensible ni tan específica tampoco. En la actualidad, el diagnóstico se hace o el analito que tenemos en el que se puede tener mucha más confianza para diagnóstico de pancreatitis es la lipasa inmunoreactiva. ¿Por qué se considera que es la más sensible y la más específica para el diagnóstico? Porque aquí es exclusivamente de origen pancreático. O sea, cuando hacemos la determinación de amilasa y lipasa a través de espectrofotometría con la técnica rutinaria, no podemos discriminar, digamos, el origen o las diferentes isoenzimas, pero con esta técnica que puede ser radioinmunoanálisis, sí se puede, se mide exclusivamente la amilasa de origen pancreático y eso la hace mucho más sensible. Se han realizado también otro tipo de estudios rápidos como es la lipasa pancreática específica canina, la lipasa pancreática específica felina, que ya hay inclusive SNAPs
en donde puedes tener determinaciones pues de forma rápida y en el consultorio, pues en realidad sí se sabe que estas determinaciones de lipasa pancreática específica canina son muy similares los resultados a la lipasa inmunoreactiva. En ese sentido, pues sí pudieran apoyar eh, en el diagnóstico, ¿no? Sería un apoyo más, sería una herramienta más. ¿Qué valores de referencia tenemos para la lipasa inmunoreactiva? De 0 a 200 microgramos por litro normal, entre 201 y 399 es una ventana gris, es una ventana en donde es un espacio en donde no puedes confirmar la pancreatitis, pero tampoco necesariamente descartarla. Se recomienda pues repetir ahí el estudio y ver el seguimiento del caso. Y más de 400 microgramos pancreatitis. Aquí tengo un error, disculpen. Pancreatitis más de 400 microgramos por litro. Y para gatos, pues bueno, aquí estamos viendo también los valores de referencia. Y más o menos estos son los puntos de corte que utilizan los SNAPs. Eh, el problema con esos SNAPs es que te dice únicamente que está incrementado y que la lipasa es anormal, pero tampoco entiendo, no te diferencia entre esta ventana gris y pancreatitis. Ahora, otra vez insisto en esta parte, ¿no? Un resultado único de amilasa o de lipasa clásicas por espectrofotometría o lipasa inmunoreactiva, un resultado único puede no ser siempre suficiente. Siempre tiene que estar la correlación, ¿no? Con otros cambios. ¿Qué otras alteraciones podemos tener en pancreatitis? Dado lo que ya comentábamos del proceso inflamatorio, de la activación endotelial, lesión endotelial, de la activación del factor 12 de la cascada de la coagulación, en fin, podríamos tener problemas importantes en la coagulación y más cuando todo esto, toda esta inflamación, toda esta lesión vascular sistémica se dirige hacia coagulación intravascular diseminada. En ese sentido, habría trombocitopenia, TP y TTP estarían prolongados. En el hemograma, además de la trombocitopenia, se pueden ver esquistocitos, acantocitos, eventualmente una anemia hemolítica por destrucción mecánica, dada la presencia de fibrina por la fibrinolisis. Puede haber hipofibrinogénemia, aunque no solemos medir fibrinógeno, pero podría estar, porque el fibrinógeno se está utilizando para formar fibrina en la primera etapa del estado de hipercoagulabilidad. Incrementos de productos de degradación de la fibrina, y esto es porque hay una fibrinolisis, una trombosis y después una fibrinolisis activa, disminución de antitrombina T3 también, aunque esta tampoco se mide de forma rutinaria. En general son cambios que esperaríamos ver en coagulación intravascular diseminada. En el líquido peritoneal también se puede hacer el diagnóstico. Es una opción más que tendrían, por ejemplo, si no tienen acceso a tripsina inmunoreactiva y si amilasa y lipasa está generando dudas. Y aquí es similar a lo que platicábamos en uroperitoneo, ¿no? Simplemente se trata de determinar amilasa o lipasa en plasma o en suero y en cavidad abdominal, en el líquido de cavidad abdominal. Y en general, si la amilasa o la lipasa es más elevada en el líquido que en plasma o suero, pues ya nos aproximamos así al diagnóstico de pancreatitis, sin dejar de lado que puede haber otras enfermedades como inflamación duodenal o perforación duodenal que también pueden incrementar la amilasa más en cavidad abdominal que en suero. Bueno, pues esta es la generalidad de diagnóstico, de los criterios diagnósticos, por supuesto, como siempre haciendo énfasis en las pruebas de laboratorio, relacionado con pancreatitis, los cambios que podemos llegar a observar. Pues muchas gracias.